Entonces en Sevilla se empiezan a preparar esos 5 barcos que ha establecido el rey en las capitulaciones de Valladolid. Son 5, la nao capitana es la nao Trinidad, luego estará la Concepción, la San Antonio, la Victoria, que es la única que vuelve, y la Santiago, que la Santiago es un barco más pequeño, mucho más manejable, que era el que utilizaba la expedición para entrar, para acercarse a las costas en lugares donde se cuestionaba si el calado de los buques podía llevarles a encallar. Cada uno de estos barcos tendrá un capitán. Los más significativos, lógicamente, son Magallanes al frente de la Trinidad, Juan de Cartagena, su persona conjunta, al frente de la San Antonio. Y luego tenemos, les he subrayado aquí en negrita, 2 personajes que van a tener una especial relevancia en el desarrollo posterior de la expedición, que son Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, cuando zarpan los 5 barcos, iba como maestre, es decir, como uno de los oficiales, en la nao Concepción. Y el recorrido inicial que hacen es las Islas Canarias, donde les decía pues, que posiblemente hubo algún intercambio de tripulación, y finalmente, navegando hacia el sur, llegan a Río de Janeiro, a lo que entonces llamaron, ¿no?, la Bahía de Santa Lucía, que es Río de Janeiro, en diciembre del año 19. Llegamos a Río de Janeiro, pasan allí, como os decía, hacen una escala, hacen aguada, reponen víveres, etcétera, siguen avanzando hasta el Río de la Plata. En el Río de la Plata, Magallanes ordena que ese barco más pequeño, la Santiago, que se interne en el Río de la Plata para ver si podría ser el paso. Por eso les digo que aunque Magallanes afirmaba que tenía certeza de cómo podría llegar a la especería, estos intentos de ir metiéndose, ¿no?, por lugares pues, como el Río de la Plata buscando el paso, nos está diciendo que no tenía demasiado claro ni que existiera ese paso ni dónde estaba, ¿no? Posiblemente Magallanes lo que hacía era intuir que igual que África tenía un final, América tenía que tener un final y se podría bordear. Los portugueses habían bordeado África, los castellanos podrían bordear el sur de América para entrar en lo que hasta entonces se llamaba la Mar del Sur. Siguen descendiendo y claro, aquí tenemos también un problema, y es que Magallanes posiblemente pensó que digamos, la longitud de América sería la misma que la de África, y no, pasaron los distintos paralelos que siguen descendiendo hacia el sur. Empieza el invierno austral, no ha aparecido el paso, cunde un cierto desánimo y van a hacer una escala en la bahía de San Julián, en la actual Patagonia Argentina. ¿Qué sucede? Que hay que esperar 6 meses. Entonces, un viaje que se había previsto para 2 años, si esperamos 6 meses de invernada, pues es que se nos está yendo el tiempo, nos vamos a quedar sin víveres. Entonces empieza un cierto revuelo contra Magallanes, y tiene lugar lo que se conoce, es uno de los momentos más críticos de la expedición, el motín de San Julián. Entonces, esta invernada en San Julián es especialmente problemática por el motín, porque los ánimos están ya un poco, están decayendo. Pero bueno, termina la invernada, Magallanes decide que es tiempo de seguir avanzando, siguen avanzando y por fin encuentran el estrecho de Todos los Santos, el paso de Todos los Santos, que podría ser el paso hacia el Mar del Sur. Cuando yo enseño Historia de América, a veces la primera vuelta al mundo, el paso del estrecho son 30 segundos, lo que le dedico. Claro, fueron 38 días los que se tardó en recorrer el estrecho de Magallanes. Fue un auténtico infierno. O sea, los marinos hoy dicen que es complicadísimo navegar por el estrecho. De hecho, luego no se utilizó esta ruta prácticamente, pero más con barcos a vela y más sin saber si realmente les conducía a alguna parte, porque es toda una serie de canales entrecruzados. Entonces, cuando entran en el estrecho ya han perdido un barco, Santiago. La tripulación no se ha perdido, se embarca, se reparte entre los otros 3, pero al entrar en el estrecho, uno de los barcos decide desertar. La San Antonio, la nao San Antonio, decide volver a España. Su capitán pues, ha estado muy en desacuerdo con el trato que se dio a Cartagena, con el trato que se ha dado a los que han participado en el motín, y decide volver a España, acusar a Magallanes de haber asesinado a la persona nombrada por el rey Carlos, de estar dando vueltas por el océano sin saber a dónde va. Entonces la San Antonio se marcha, se vuelve a España, con lo cual atravesamos el estrecho de Magallanes, llegamos a lo que entonces era el Mar del Sur, que ellos le bautizan como el Océano Pacífico por la tranquilidad de las aguas,
porque en ese momento estaban tranquilas y sobre todo porque supuso salir del estrecho, ¿no? Del infierno del estrecho, salir por fin al océano. Entonces, en noviembre, estamos ya en noviembre del año 21, del año 20, salen al Pacífico y aquí es donde en su cabeza la travesía iba a ser muy llevadera y no, tardan 3 meses en atravesar el océano más grande de la Tierra. Que sepamos y que esté documentado, es la primera vez que alguien recorre todo el Pacífico de este a oeste, o sea, ahora mismo sí, en ese sentido, ¿no? De este a oeste. Hay un relato tremendo de Pigafetta, que es el que nos ha dejado el relato más vívido de la expedición, y que dice que en esta travesía se comían los palos que cubrían, el cuero que cubría los palos, que se pagaba medio ducado por una rata, que, o sea, que lo que les quedaba del bizcocho, que era una especie de pan recocido, eran ya migajas llenas de moho, o sea, tremendo, agua, o sea, sed, hambre y escorbuto, 3 meses, ¿no? Hasta que finalmente consiguen llegar a unas islas, a lo que es el archipiélago de las Marianas, la isla de Guam, consiguen pues hacer aguada y tomar víveres. Ahí lo cierto es que la isla de Guam, en marzo del año 21, le salvó la vida, después de esa travesía larguísima por el Pacífico. Llegan a las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas, donde aparentemente la población es muy, muy agradable, hacen paces con varios de los reyes, especialmente con el rey de la isla de Cebú, el rey Humabón. Firman una serie de acuerdos, de tratados, hay intercambios de regalos, se bautiza Humabón con la reina, con su esposa, y bautizan a todo el pueblo de Cebú. Pero Humabón les dice que hay un reyezuelo de otra isla, de la isla de Mactán, que no está dispuesto a someterse al rey de España, que es enemigo de él, es enemigo de Cebú, y que entre los soldados de Humabón y los soldados de Magallanes podrían reducirle, ¿no? Podrían someterle juntos al rey de España. Y aquí Magallanes cae en una trampa que no tuvo que caer. Entonces, en algo que no tendría que haber pasado, entró en combate pensando que se iba a encontrar ninguna resistencia, y tenemos que en abril de 1521 Fernando de Magallanes, el que había proyectado toda esta expedición, el que había liderado, sería como fuera, ¿no? Y tenía problemas posiblemente de comunicación con su gente, pero lo cierto es que había conseguido llevar a la tripulación a atravesar todo el Océano Pacífico, llegar a las Islas Filipinas, le quedaba llegar a las Molucas, que era el objetivo de su expedición, y aquí en la isla de Mactán, por entrar en un conflicto local, acabó siendo asesinado, murió en este combate, ¿no? Con lo cual tenemos un serio problema, ¿no? en el 21, en abril del 21, porque Magallanes ha muerto, no han llegado a las Islas Molucas y han perdido mucha gente, mucha tripulación, están perdidos en medio del mar, ahora empieza ese enjambre de islas, ¿no? Que hay por toda esa región. Y entonces hay que tomar una decisión. Primero, ¿quién va a suceder a Magallanes? Al principio le sucede el que era su número 2, Juan Carballo. Luego se ve que no es oportuno que siga él dirigiendo la expedición y se nombra como capitán general, y aquí aparece otra de las figuras clave de esta expedición, que es Gonzalo Gómez de Espinosa. Gonzalo Gómez de Espinosa, que estaba al frente de la nao, se quedó al frente de la Trinidad después de la muerte de Magallanes, queda como capitán general de la expedición, además de capitán de la Trinidad. Y al frente de la nao Victoria, la única que queda, porque a la Concepción la queman porque no tienen tripulación para gobernarla, al frente de la nao Victoria queda Juan Sebastián Elcano. Entonces era esta, ya la tenemos muy reducida, de los 5 barcos que salieron de España tenemos ya solo 2, la Victoria y la Trinidad. El mando de la expedición lo tiene Gonzalo Gómez de Espinosa, y con él sí que consiguen, después de pasar por Borneo, consiguen llegar finalmente a las Islas Molucas. Y allí todo es una maravilla, porque les tratan estupendamente bien, hacen una serie de acuerdos con los caciques, digamos, ¿no? de esos territorios. Por supuesto, compran fundamentalmente clavo, que era la especia más deseada, ¿no? Que hubiera también canela y nuez moscada, pero fundamentalmente clavo. Entonces, cuando tienen las 2 naves, la Trinidad y la Victoria, llenas las bodegas de clavo, hay que volver.
hay que volver porque, entre otras cosas, los portugueses ya están navegando por allí, ¿no? Ellos ya tenían su ruta a las Molucas, ¿no? Y no quieren caer en manos de los portugueses, que les quitarían toda la carga. Bueno, pues cuando van a salir de la isla de Tidore, con las bodegas, como les decía, cargadas de especias, se dan cuenta de que la Trinidad tiene una vía de agua muy profunda, o sea, que no está para navegar. Y en ese momento tomaron una decisión que fue sin duda muy dura, que es la separación. Tienen aquí este espectacular cuadro que muchos lo conocerán, de Ferrer Dalmau, que está en el Museo Naval, y representa precisamente el momento en que la Trinidad, con Gómez de Espinosa, se despide de la Victoria con Juan Sebastián Elcano. En primer plano tenemos a la Victoria, tenemos aquí a Juan Sebastián Elcano en el puente de mando, y en el fondo tendríamos la Trinidad. La decisión que toman en diciembre del año 21 es que Elcano va a volver por la ruta portuguesa hacia España, y Gómez de Espinosa con la Trinidad tratará de volver hacia América. Sabemos hoy que Gómez de Espinosa no lo consiguió, hizo varios intentos y acabó prisionero de los portugueses. Aquí tienen en color azul cuál es la ruta portuguesa. La ruta portuguesa es navegar hacia la India, por pues Cochín, Calicut, Goa, y luego ir bajando, o sea, muy pegaditos haciendo navegación de cabotaje, ¿no?, al continente. ¿Qué sucede? Elcano aquí toma la decisión que de alguna manera la impone a su gente, que es: nosotros no podemos hacer esa ruta porque en cualquier momento los portugueses nos van a detectar. Entonces decide tomar una ruta mucho más complicada, que es la del Índico Sur. Y ahora tienen que tomar una decisión que es muy complicada, ¿no?, que es: o bien seguimos navegando hacia España sin hacer escala en ningún lado, y puede ser que nunca lleguemos, que acabe esto siendo un barco fantasma perdido en el océano lleno de cadáveres, o bien hacemos escala en Cabo Verde, que es isla portuguesa, que son islas portuguesas. Si se enteran que llevamos especias, se van a quedar con la carga y nos van a detener. Entonces, como en ese momento la decisión es claramente se está jugando la vida de sus hombres, organiza una votación. Dice: esto no lo voy a decir yo, porque es vuestra vida, lo vais a decir entre todos. Lo somete a votación y la votación sale: paramos en Cabo Verde. Entonces hacen escala en Cabo Verde. El bote que bajaba a comerciar, ¿no?, a la costa, pues parece que hubo alguna metedura de pata, y que alguno de los que bajaban a comerciar sacó especias, sacó clavo. Entonces los portugueses se dieron cuenta de que no eran unos expedicionarios que venían de América, que se habían perdido, que es lo que les dijeron, sino que realmente venían de las Islas Molucas, y que podían ser los restos de aquella expedición que había salido hacía 3 años con Magallanes. Entonces hacen presos a los 13 que iban en el bote desde la nao Victoria hasta la costa de la isla de Santiago en Cabo Verde. Entonces Elcano decide largar, levar anclas y seguir navegando hasta que llega por fin a Sanlúcar y a Sevilla. Elcano era muy consciente de que había completado por primera vez en la historia la vuelta al mundo. Finalmente, pues esto efectivamente es el triunfo, ¿no? El rey Carlos le otorga un escudo a Juan Sebastián Elcano, que, como ven ahí, tiene el mundo con la leyenda Primus circunnavisque me, fuiste el primero que me circunnavegaste, y en el escudo es castillo, lógicamente, de Castilla, y las especias, ¿no?, la nuez moscada, el clavo y la canela, que son la gran aportación de Juan Sebastián Elcano, junto con el haber dado la vuelta al mundo a esta expedición.